Buenas noches, aquí Tutorías Medicina General. Hoy vamos a revisar la resolución 2350 del 2020, el cuales son los lineamientos para el manejo agudo de la nutrición en niños menores de 5 años, así como también pues la información sacada de esta resolución por parte de las memorias de la Universidad de Antioquia, en las cuales pues nos brinda unos algoritmos prácticos para el manejo de esta enfermedad. Entonces, primeramente, hay que definir qué es desnutrición y es cuando el peso para la talla es por debajo de -2 desviaciones estándar. La desnutrición es una enfermedad de origen social en relación a inseguridad alimentaria, en la cual se mencionan dos aspectos, los cuales son déficit en ingesta energética, que es propiamente la desnutrición establecida, o déficit en la ingesta de los nutrientes, de la cual se habla de la malnutrición. Entonces son dos términos distintos que hay que saber pues, usar. En cuanto a la clasificación, hay dos grandes grupos, que está el marasmo y el kwashiorkor. Entonces, el marasmo ocurre por el estado catabólico crónico del organismo y se caracteriza por una delgadez extrema. Esa delgadez extrema se da por agotamiento de las reservas musculares y el tejido celular subcutáneo. Y el marasmo está relacionado a la emaciación crónica, es decir, a la déficit de la ingesta inadecuada de calorías necesarias para mantener eh, el gasto metabólico. Entonces son estos niños que vemos con el signo de la bandera, ¿sí? Aquí el pelo con distintas tonalidades y aquellos niños pues que tienen la piel pegada a los huesos, ¿no? Como se menciona coloquialmente. Este es el marasmo. Mientras que el kwashiorkor ocurre por consumo de proteínas viscerales. Entonces en el kwashiorkor al haber un consumo de las proteínas viscerales va a ocurrir hipoalbuminemia con unos valores por debajo de 2.5 gramos sobre decilitro. Esta hipoalbuminemia por la ley de Frank-Starling va a cruzar con pérdida de la presión oncótica y evidencia de edemas periféricos. Además de eso, pues al aumentar la síntesis de proteínas como de manera compensatoria frente a la pérdida de las mismas, pues va a ocurrir presencia de hepatoesplenomegalia, ¿sí? Entonces son estos niños edematizados en los cuales pues la albúmina está disminuida, hay una pérdida de la presión oncótica y por ende pues hay edemas periféricos. Este es el kwashiorkor. El kwashiorkor es más mortal que el marasmo, sin embargo el marasmo confiere mayor morbilidad. Y el retraso en talla también es un parámetro importante, debido a que se define como una talla para la edad por debajo de -2 desviaciones estándar. Y este retraso en talla es un marcador de desnutrición crónica, es decir, el paciente ya viene desde hace tiempo, ya con disminución de la ingesta o con el déficit de nutrientes, conocido como malnutrición. Y el retraso en talla aumenta la mortalidad de la nutrición aguda. Entonces esos son los tres tipos de desnutrición: el marasmo, el kwashiorkor y el retraso en talla. En cuanto a la fisiopatología, el lineamiento nos da un esquema que es muy práctico, en la cual pues cuando hay una deprivación de la ingesta de alimentos, pues primero ocurre la glucogenólisis mediada por el glucagón en las primeras 12 horas. Entonces la glucogenólisis se encarga de coger el glucógeno y liberarlo en forma de glucosa a nivel del torrente sanguíneo por el glucagón, que es una hormona contrarreguladora, y esto va a ocurrir en las primeras 12 horas, ¿sí? ¿De dónde viene este glucógeno? Del hígado y del músculo. Pasadas las 24 a 48 horas, y si sigue el déficit de la ingesta, va a ocurrir la gluconeogénesis a nivel del hígado y del riñón, ¿sí? ¿Y cuáles son los insumos necesarios para esta gluconeogénesis? Son tres. El lactato, entonces pasa de lactato a glucosa por el ciclo de Cori, esto principalmente a nivel hepático, de aminoácidos glucogénicos como son la alanina y la glutamina, por eso pues la disminución de la masa muscular en la desnutrición, porque toman los aminoácidos presentes en el organismo para poder generar glucosa, y el glicerol, esto en relación a la lipólisis de los ácidos grasos, genera glicerol, ese glicerol puede ser transformado a glucosa. Entonces digamos que
Esto explica también por qué en el marasmo hay una disminución del tejido celular subcutáneo. Y finalmente, después de 48 horas, pues el glucagón, la noradrenalina y el cortisol, que son las hormonas contrarreguladores, van a echar mano de la lipólisis, con formación de cuerpos cetónicos, el cual es el principal sustrato energético, para pues poder mantener el ayuno. Entonces estas son las secuencias. Primero hay glucogenólisis, luego gluconeogénesis y finalmente lipólisis. ¿Listo? Listo. Ahora, cuando ocurre la ingesta de alimentos, entonces hay una etapa anabólica mediada por la insulina. Entonces aquí está en la gráfica. En el periodo postprandial, la insulina hace que la glucosa ingrese a la célula, que se forma el glucógeno, que aumenta la formación de ácidos grasos, entonces aumenta la reserva grasa y aumenta la síntesis proteica. Entonces es un periodo anabólico. Entonces, en resumen, la insulina es anabólica, mientras que el glucagón, la noradrenalina y el cortisol es catabólico. Efectos fisiológicos de la desnutrición, entonces primero retraso en talla, debido a la disminución efectiva de la hormona tiroidea y la hormona de crecimiento. Hay una disminución del gasto cardíaco, entonces los pacientes son bradicárdicos, y como hay una disminución del gasto cardíaco, entonces hay una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Esto porque es importante porque los pacientes desnutridos, al tener activado este eje, son fácilmente inducibles a hipervolemia. Por eso, las soluciones de rehidratación que se usan en desnutrición tienen 75 equivalentes de sodio, son las famosas soluciones de rehidratación oral 75, porque si uno brinda a un paciente desnutrido altas cargas de sodio, pues va a predisponer a que ese paciente haga hipervolemia y se encharque. Hay hipotrofia muscular, un estado hipocatabólico basal, si la ingesta se mantiene por largo periodo de tiempo, y disminución del recambio epitelial, lo que esto explica las alteraciones a nivel cutáneas y las úlceras, sobre todo que pueden ocurrir también a nivel corneal, además de las úlceras a nivel de la piel. Y hay atrofia de las vellosidades intestinales con presencia de enfermedad diarreica aguda. Esto es común y puede ser una complicación al iniciar la vía oral en estos pacientes. En el kwashiorkor, ¿qué ocurre? En el marasmo hay un estado hipocatabólico por excelencia, con consumo del tejido celular subcutáneo y con consumo de las proteínas musculares. Sin embargo, en el kwashiorkor son aquellos niños que tienen un déficit de la ingesta, sin embargo, los mantienen a punta de carbohidratos, ya sean coladas o galletas, lo que aumenta la secreción de insulina. Al haber periodos de emaciación combinados con periodos de ingesta de carbohidratos, esta secreción de insulina afecta ese proceso catabólico que es la secuencia natural de la emaciación crónica. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese proceso catabólico no se lleva a cabo y entonces el cuerpo echa mano de las proteínas no musculares, sino de las proteínas viscerales. Esto genera la hipoalbuminemia, los edemas periféricos y recordemos que el kwashiorkor está más asociado a mortalidad comparado con el marasmo. Entonces, esto hace que se manifieste el kwashiorkor. Es decir, el marasmo ocurre por un estado hipocatabólico clásico, mientras que el kwashiorkor ocurre por picos de insulina que alteran este estado catabólico y hace que se degraden las proteínas viscerales. ¿Esto qué puede conllevar? A hepatomegalia y esteatosis hepática. Y esta esteatosis también se puede ver reflejada en colestasis intrahepática. Entonces, es común que a los niños desnutridos se les pueda subir la bilirrubina. Sin embargo, hay que descartar otras causas, ya sean infecciosas o genéticas. El síndrome de realimentación entonces ocurre cuando esta insulina se libera al administrar grandes cantidades de alimento y esta insulina activa la bomba sodio-potasio. Esto genera pues que ingreses potasio a la célula y también otros electrolitos. Entonces en el síndrome de realimentación todo va a la baja, hacen hipocalemias, hipofosfatemias, hipocalcemias y deficiencia de tiamina, la cual es un cofactor de la glicólisis. Entonces aquí está la fisiopatología del síndrome de realimentación, se reinicia la nutrición, está el pico repentino de insulina sérica, pasa de un estado catabólico a un estado anabólico, activa la bomba sodio-potasio, lo que genera un déficit en los electrolitos con hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia y la deficiencia de tiamina en los pacientes desnutridos.
Aquí están las manifestaciones clínicas, sin embargo vamos a hablar de esto más resumidamente abajo. Entonces, ¿quién realiza el diagnóstico de nutrición? El profesional de la salud mediante la valoración antropométrica. ¿Mm? Importante que no solo se habla de desplome, es decir, de pérdida de peso reciente, sino también de la incapacidad para ganar peso. Entonces, tanto la pérdida de peso como la ganancia inadecuada son banderas que uno debe tener en cuenta para manejar estos pacientes. Entonces, aquí nos da la tabla, el lineamiento y nos dice, desnutrición, peso para la talla por debajo de -2 desviaciones estándar. Si está entre -2 y -3 es aguda moderada y menor a -3, aguda severa. Talla baja para la edad es talla para la edad por debajo de -2 desviaciones estándar. Esto es igual a desnutrición crónica, ¿sí? Y algo importante también es el índice braquial. El perímetro braquial por debajo de 11.5 centímetros nos habla de aumento de mortalidad por desnutrición, por debajo de 11.5 centímetros. Entonces, al examen físico, ¿qué podemos encontrar a nivel de Kwashiorkor? Los edemas periféricos, hepatomegalia, ¿sí? Y demás lesiones en relación al déficit de nutrientes, como son la estomatitis angular en déficit de B9, B12, la equilitis, las encías sangrantes en caso de escorbuto y la erupción tardía de los dientes. Entonces, es común ver estas manifestaciones tanto en el Kwashiorkor como en el marasmo. Y las lesiones en piel, ya sean dermatosis o lesiones a nivel de los pliegues, pueden ocurrir por déficit de la vitamina A. Entonces, este es el niño con Kwashiorkor que tiene edemas periféricos que pueden ser grado 1, grado 2 que compromete miembros inferiores y superiores, y grado 3 que es el niño que generalmente ya está pues edematizado en su totalidad. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los criterios de hospitalización, lo más importante es que la gran mayoría de los pacientes van a recibir manejo ambulatorio, hasta el 85% de los pacientes aproximadamente. Entonces, los pacientes, eh, la gran mayoría de los pacientes con desnutrición van a recibir manejo ambulatorio. Y el manejo ambulatorio de la nutrición es con el FTLC, que es la fórmula terapéutica lista para consumir. ¿Qué son estos sobres? Aquí en Colombia estos sobres, en las cuales un sobre de 72 gramos contiene 500 kilocalorías. ¿Y por qué es importante hacer esta conversión? Porque uno calcula la cantidad de kilocalorías por el peso y de esta forma puede saber cuántos sobres debe formular al día para que se los suministre el cuidador al niño. Entonces recordemos que la gran mayoría de los pacientes con desnutrición van a ser manejados de forma ambulatoria. Y para cumplir el tratamiento ambulatorio debe pasar por la prueba de apetito. ¿En qué consiste la prueba de apetito? Consiste en que el paciente consume la cantidad mínima de FTLC que va a recibir de forma ambulatoria. Es decir, el niño recibe la cantidad mínima de la fórmula, la cual va a seguir siendo administrada en el hogar. Si el niño rechaza en una primera oportunidad la fórmula, debe volverse a ofrecer en un tiempo de 2 horas, porque en ocasiones puede que el niño esté lleno, esté irritable, entonces no reciba la fórmula, no porque tenga una prueba de apetito negativa, sino porque por otros factores. Entonces debe hacerse un segundo intento en 2 horas para poder decir si la prueba de apetito es positiva o no. Entonces la cantidad mínima que debe consumir el niño se encuentra aquí en esta tabla. Entonces dice niños mayores de 6 meses, ¿sí? Que es pues eh, eh, el tratamiento ambulatorio se realiza en niños mayores de 6 meses, ya vamos a ver eso más adelante, pues depende del peso, dice si en caso de 4 a 7 kilos si consume un, un sobre, de 7 a 9.9 si consume un tercio del sobre, o de 10 a 15 kilos un sobre completo, pues se puede realizar manejo ambulatorio. Sin embargo, si el niño se niega y en 2 horas le volvemos a administrar el alimento, no sigue recibiendo, pues se hace manejo intrahospitalario. Entonces la cantidad de FTLC está en esta tabla y uno puede consultar esta tabla y pues ahí mira si el niño recibe o no. Si no recibe, pues se tiene que hospitalizar. Si recibe, pues
se puede dar manejo ambulatorio. Entonces, en conclusiones, ¿qué niños son candidatos a manejo ambulatorio? Los niños mayores de 6 meses, ¿sí? Que tengan una prueba de apetito positiva, es decir, reciba la mínima cantidad de FTLC y que no tenga ninguna de las complicaciones asociadas a la desnutrición, tales como infecciones o deshidratación o hipoglicemia o anemia. Conclusiones, si yo tengo un niño mayor de 6 meses con prueba de apetito positiva, sin complicaciones médicas relacionadas con la desnutrición o factores sociales en los cuales yo pueda garantizar el seguimiento de ese niño, se puede realizar el manejo ambulatorio. Entonces, ¿en qué paciente se realiza manejo ambulatorio? Prueba de apetito positiva, mayor de 6 meses, sin complicaciones médicas o comorbilidades agudas o situaciones sociales que permitan el seguimiento del niño y eh, al cumplir con todos estos criterios indica que este niño es candidato a manejo ambulatorio. ¿Y cómo le calculo yo el FTLC que ese paciente debe recibir en su hogar? Entonces, aquí está. Entonces, aquí están las tablas de cálculo de la dosis, si es de nutrición aguda, moderada o severa, en mayores de 6 meses, porque es una de las indicaciones para manejo ambulatorio, cuántas kilocalorías se debe calcular y en base a eso, pues, uno calcula la cantidad de sobres, recordando que cada sobre del FTLC tiene 500 kilocalorías. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un niño que pese 10 kilos, entonces en la primera semana, como dice aquí la tabla, el día 1 al 7, si tengo un niño que pesa 10 kilos con desnutrición aguda moderada, le correspondería 1500 kilocalorías, por lo tanto le correspondería eh, comer o administrarse 3 sobres del FTLC con 150 cc por kilo de agua potable, es decir, 3 sobrecitos de FTLC puede ser un sobre al desayuno, un sobre al almuerzo, un sobre a la comida, por ejemplo, con mínimo 1.5 litros de agua potable para mantener una adecuada hidratación en el niño. Entonces, de esta forma, el niño, pues en relación a los días en los cuales se administre la fórmula, pues se va calculando la cantidad de sobres y se le explica a la mamá, pues cómo se deben administrar los mismos. Entonces, los sobres no se deben cocinar, se deben administrar con agua hervida, ¿sí? Con un buen lavado de manos y el paciente puede seguir con su alimentación complementaria y con su lactancia materna junto con eh, la administración de los sobres, es decir, si este niño para 10 kilos, en este caso hipotético, en los primeros 7 días toca darle 3 sobres de FTLC, pues puede seguir dándole esos 3 sobres de FTLC y continuar la lactancia materna y continuar la alimentación complementaria, no hay ningún problema. ¿Y cuando vamos a suspender la administración de los sobres? Cuando el niño ya no tenga desnutrición, es decir, el peso para la talla esté por encima de 2 desviaciones estándar. Aquí está el cálculo de dosis para desnutrición aguda moderada como para desnutrición aguda severa. ¿Listo? Y digamos que el esquema de alimentación complementaria que puede iniciarse a los 4 meses de vida, se debe apoyar del servicio de nutrición clínica. Entonces, digamos que uno en la parte médica calcula la cantidad de sobres, calcula las kilocalorías que se deben administrar según el tiempo de tratamiento que lleva el niño y ya el nutricionista pues puede adecuar más o menos las porciones de alimentación complementaria y qué alimentos pues serían los más apropiados para el menor. Sin embargo, aquí pues el lineamiento nos ofrece una tabla en las cuales más o menos nos dicen por días cuánto cantidad de comida se le administra al niño. Entonces, digamos por acá, los primeros 7 días pues menos de una taza, de 8 a 15 días ya a menos de la taza y 15 días al egreso ya una taza completa. Y estas tazas 2-3 veces por día. Y el FTLC pues se sigue administrando sin ningún problema en relación al cálculo que se realizó con las tablas de arriba. Entonces más o menos eso es lo que uno haría. Uno calcularía la cantidad de sobres, la cantidad de agua necesaria para la ingesta de la fórmula y ya que el servicio de nutrición clínica pues nos apoye con
las recomendaciones frente al inicio de la nutrición complementaria. Importante, ¿qué alimentos evitar? Jugos, sopas, infusiones de hierbas porque pueden llevar intoxicaciones, gelatinas, pasabocas, la leche entera en menores de un año por el riesgo de alergia a las proteínas de la leche de vaca y alimentos ricos en sodio, en sal, hasta los 2 años. Entonces esos son los alimentos que uno debería evitar. Los micronutrientes, entonces muy importante, se administra ácido fólico, primero 5 miligramos día, si ya el paciente sale de la desnutrición, pues a dosis de 1 miligramo día, y la vitamina A, tanto el hierro, son opcionales. ¿Por qué? Porque el FTLC, con más de 1.5 sobres al día, ya tiene la misma cantidad de hierro a fórmula terapéutica. Es decir, si el niño se fue con FTLC a la casa, no es necesario administrar ni hierro a dosis terapéuticas o a dosis profilácticas, ni tampoco administrar dosis de vitamina A de forma rutinaria, que si se debe administrar de forma rutinaria el ácido fólico. Entonces, el FTLC solamente va con el ácido fólico. El hierro se garantiza si consumimos de 1.5 sobres al día y la vitamina A solamente se indica si el paciente tiene seroftalmia o úlceras corneales o tiene una infección activa por sarampión. Del resto no se administra vitamina A. ¿Cuáles son las conclusiones? En el manejo ambulatorio solamente administra FTLC con el ácido fólico. El hierro, si tiene más de 1.5 sobres al día, ya lo contiene en la fórmula. Y la vitamina A solo si tiene alteraciones cutáneas a nivel ocular o si el paciente tiene infección activa por sarampión. El seguimiento se hace a los 7 días, a las 2 semanas y mensual. Y pues cuando se da alta, cuando el paciente ya no tenga nutrición, que es peso para la talla por encima de 2 desviaciones estándar, ya resolvieron los edemas en 2 seguimientos consecutivos, el paciente pues no tiene ninguna complicación relacionada con la nutrición. Eso es en cuanto a los pacientes que aceptó por el manejo ambulatorio, recordando, mayor de 6 meses, que no tenga comorbilidad aguda o complicación relacionada con la desnutrición y pacientes que tengan la prueba de apetito positiva. Pero si el paciente no cumple con ninguna de estas condiciones, es decir, tiene menos de 6 meses, o tiene más de 6 meses y pesa menos de 4 kilos, tiene una prueba de apetito negativa, tiene una complicación relacionada con la desnutrición, infección, enfermedad diarreica, anemia severa, hipoglicemia, alteraciones electrolíticas, lesiones en piel más del 30%, no tolera la vía oral, pues se debe hospitalizar. Si el paciente tiene una anasarca, que es un edema grado 3, que es el que mostraba en la foto de arriba, este paciente se debe hospitalizar. O si el paciente tiene un entorno social que impide el seguimiento, es decir, el cuidador tiene alteraciones cognitivas o vive en pobreza extrema o la vivienda queda muy lejana al puesto de salud, pues se deben hospitalizar. Y la decisión del entorno del manejo con desnutrición aguda nos la da este algoritmo que nos regala la Universidad de Antioquia. Entonces nos dice, si el paciente tiene desnutrición, edema grado 1 o 2, y un perímetro braquial por debajo de 11.5 centímetros y tiene más de 6 meses, pesa más de 4 kilos, no tiene complicaciones relacionadas con la desnutrición o en la parte social y tiene una prueba de apetito positiva, manejo ambulatorio, que fue lo que mencionamos arriba. En cambio, si el paciente tiene estas mismas características, pero es menor de 6 meses, o tiene más de 6 meses con menos de 4 kilos, o tiene complicaciones relacionadas con la desnutrición, alteración de estado de conciencia, diarrea, anemia, lesiones en piel más del 30%, hipotermia o fiebre, una prueba de apetito negativa o el paciente tiene una anasarca, pues este paciente se debe hospitalizar. ¿Listo? Y algo muy importante que nos dejó este lineamiento, que yo creo que es la parte más importante de este documento, es el abecedario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de información que uno va a manejar, se van a dar cuenta, es bastante amplia. Entonces realmente en el manejo en primer nivel, ¿qué es lo que se necesita? Saber qué niños se hospitaliza, que son todos los niños con los criterios que revisamos anteriormente, mayor de 6 meses, menor de 6 meses, menor de 6 meses, más de 6 meses, menor de 4 kilos, con complicaciones relacionadas con la nutrición, con la parte social, los pacientes con anasarca o una prueba de apetito negativa, esos pacientes se hospitalizan y se tiene que iniciar la estabilización. La estabilización, ¿cómo se realiza?
tomando esta lista de chequeo, que se llama el abecedario. Entonces, si tengo al paciente que va a hospitalizar, ¿qué va a hacer? Mire si necesita oxígeno, corrija la hipoglicemia, hidrate a ese paciente, detecte los signos de choque, vigile el gasto urinario, vigile la función intestinal, transfunda en caso de ser necesario, maneje la hipotermia, inicie el antibiótico de forma empírica, promueva la lactancia materna, indique la necesidad de reposición de micronutrientes, entonces vitamina D en caso de ser oftalmo sarampión, define el manejo nutricional, entonces inicia la dosis del F75, ¿sí? Establezca la protección en piel, esté atento al síndrome de realimentación y en caso de detectarlo, manéjelo, estimule el desarrollo y complete el esquema de vacunación. Entonces, todo niño que yo ingrese a hospitalización en contexto de nutrición se debe realizar esta lista de chequeo para completar todos los ítems y que de esta forma el paciente se atienda de manera integral. Con esto garantizamos que el niño salga adelante. Entonces, la fase más importante del primer nivel, ¿cuál es? La estabilización, que se ocurre en las primeras 72 horas. ¿En qué se define esta fase? Esta fase en la cual se estabilizan en las condiciones médicas potencialmente mortales, es decir, se ingresa al niño, se hospitaliza y se realiza el abecedario para corregir aquellas afecciones médicas que pueden matarme al niño, ¿sí? Para evitar una catástrofe. Entonces, lo primero que se debe hacer es monitorizar al niño. Entonces, la saturación, la toma de signos eh, vitales, el gasto urinario, los ruidos intestinales. Entonces, en caso de, de- de tener ruidos intestinales presente y de no tener distensión abdominal, pues indica la adecuada renización del F75. ¿Por qué es importante esto? Porque en caso de distensión abdominal, los niños desnutridos, al realizar vasoconstricción esplácnica, disminuyen la perfusión a nivel intestinal. Entonces, si yo le inicio la vía oral antes de tiempo, puedo llevar a que ese niño pueda generar una sepsis de origen gastrointestinal o eh, una perforación intestinal, una colitis isquémica. Eso es lo que no queremos. Entonces, si el niño está orinando bien, está estable a nivel de sus signos vitales, está saturando bien, tiene un buen gasto urinario y tiene ruidos intestinales presentes y el abdomen no está distendido, es el momento adecuado para iniciar la realimentación. Y esta tabla la saqué de la inteligencia artificial, en las cuales nos dicen el tamaño de la sonda y el calibre de la sonda nasogástrica. ¿Por qué es importante esto? Porque esta herramienta va a ser fundamental tanto para la rehidratación del paciente como para la corrección de la hipoglicemia, que son dos variables clínicas que generalmente matan a estos niños. Entonces, puede que uno no se la sepa, entonces uno va y revisa la tabla y de esta forma sabe qué sonda pasarle, con qué calibre y más o menos pues las medidas de la misma. Los laboratorios iniciales, entonces vamos a tomar un hemograma para validar la presencia de anemia, hemoclasificación en caso de necesidad de transfundir, glucometría cada 8 horas, esto es variable en cada centro, la función renal y los electrolitos séricos, esto es muy importante para, primero, mirar la presencia de deshidratación o no, y segundo, en contexto del síndrome de realimentación, que puede ocurrir sobre todo en la fase de transición. En cuanto a la oxigenoterapia, entonces miración de dificultad respiratoria, la saturación con el pulso oxímetro, y pues ir escalando las terapias. Entonces una canulita, una máscara simple, a 5 litros por minuto, en caso de ser necesario que requiere Venturi, o una máscara de no reinhalación y en los peores de los casos, la intubación orotraqueal. Entonces el escalonamiento de la oxigenoterapia es fundamental en estos pacientes. Posteriormente a la deshidratación, entonces hay una escala que es la escala DACA, en la cual evalúa ciertos tips clínicos y con estos tips nos dan un puntaje y de acuerdo a este puntaje nos dice pues la presencia o no de deshidratación. Entonces la apariencia general da unos puntos, la respiración da otros puntos, el pliegue cutáneo que es eh, saber la turgencia de la piel pues da otros puntos y la presencia o no de lágrimas da unos puntos. Con esto clasifico al paciente si no está deshidratado, si tiene algún grado de deshidratación o si tiene deshidratación severa, de tal forma que pues puedo clasificar a ese paciente para poder tratarlo. Y mira, muy importante lo que dice acá, evitar soluciones con alta carga de sodio.
porque recordemos que los niños desnutridos tienen bajo gasto cardíaco, activan el eje renina-angiotensina-aldosterona y por ende son hipervolémicos. Entonces, si yo les brindo soluciones con alta carga de sodio, pues esos niños se pueden encharcar y pueden complicar el pronóstico. Y evitar el uso de diuréticos. La única indicación para el uso de diuréticos en desnutrición es durante la transfusión de glóbulos rojos. Del resto no se indica porque empeora la deshidratación. Y aquí hay un algoritmo muy bonito que nos ofrece las memorias de la Universidad de Antioquia, en la cual vamos a tratar a ese niño con deshidratación. Entonces, tenemos al niño que no tiene alteración de estado de conciencia, entonces le vamos a iniciar en caso de nutrición aguda moderada, entonces 75 cc por kilo para 4 a 6 horas, ¿sí? Y en caso de desnutrición aguda severa, preparamos 1 litro de sales de rehidratación oral más una ampolla de Catrol y le damos a 10 cc por kilo hora para 12 horas. Y revaloramos en 12 horas. Si el niño continúa deshidratado, pues le damos una carguita de 75 cc por kilo, o en caso de nutrición aguda moderada, o en caso de nutrición aguda severa, pues le preparamos otro litro de solución con la ampollita de Catrol y se la damos en las siguientes 12 horas. Entonces, estos tiempos sirven para revalorar. ¿Listo? Y siempre vigilar, pues, los signos vitales, la diuresis. Ya cuando el paciente esté rehidratado, reiniciar la lactancia materna. Y en caso de tener deposiciones, pues, reponer 3 onzas por cada deposición, que más o menos serían 50 a 100 cc. Entonces, generalmente con 3 oncitas, que serían aproximadamente 100 cc por cada deposición, que el niño reponga esas pérdidas, está bien. Y pues vigilar en caso los signos de sobrehidratación o el síndrome de realimentación, estar muy pendiente de estos signos. Listo. Si el paciente tiene alteración de estado de conciencia, entonces verifica que no tenga hipoglicemia, tome la glucometría, en caso de tener la misma, pues mándele el bolito de glucosa de 5 cc por kilo. Ahorita vamos a ver ese apartado. Entonces, el paciente tiene alteración de estado de conciencia, es una deshidratación severa, entonces ¿qué hay que hacer? Bolo de 15 cc por kilo en 1 hora de lactato de Ringer. Si no mejora, repito un bolo, ¿sí? Y si no mejora, repito el tercer bolo. Si yo llevo el segundo bolo y el paciente no mejora sus signos vitales, no baja la frecuencia cardíaca, no mejora el llenado capilar, no mejora el estado de conciencia, sigue oligúrico, hay que pensar la posibilidad de dos cosas, o que tenga anemia o que esté infectado. Entonces, la parte de la infección yo ya la arranqué al antibiótico empírico, como vamos a ver más adelante. Y en la parte de la anemia, pues le tomo un hemograma. Si el hemograma tiene la hemoglobina por debajo de 4, transfundo 10 cc por kilo de glóbulos rojos empaquetados y mira la indicación de la furosemida, 1 miligramo por kilo antes y después de la transfusión, que es la única indicación que tiene la furosemida en desnutrición, es durante la transfusión sanguínea. Entonces, si yo llevo 2 bolos de lactato de Ringer, mientras inicio el tercer bolo, voy valorando la posibilidad. O el paciente está séptico, arranco antibiótico y vasopresores, o el paciente está anémico, inicio transfusión, si tiene la hemoglobina por debajo de 6, porque ese paciente tiene alteración de estado de conciencia, o por debajo de 4 de forma rutinaria. ¿Listo? Dosis de 10 cc por kilo para 3 horas y antes y después de la transfusión, 1 miligramo por kilo de furosemida. Si el paciente mejora con los bolos y con la reanimación inicial, ¿qué hacemos? Líquidos de mantenimiento: 500 cc de dextrosa 5, 15 cc de sodio, 75 cc de Catrol, a infusión de 100 cc por kilo día. Y miren, si no mejora, considerar sepsis, síndrome de realimentación o peritonitis. Entonces, si tiene alteración de estado de conciencia, bolos de lactato de Ringer a 15 cc por kilo. Si el paciente mejora, le preparo su litro de sal de rehidratación más la ampolla de Catrol y le dejan infusión de 100 cc por kilo para las 12 horas. Si no mejora, mando segundo bolo y evalúo posibilidad de anemia o de shock séptico o de síndrome de realimentación. Si mejora, cojo 500 cc de dextrosa 5, le agrego 15 cc de sodio, 75 cc de Catrol y se le da infusión de 100 cc por kilo por día. Ese es el algoritmo para la deshidratación de estos pacientes. Y algo muy importante es que la transfusión no se realiza
en 4 días posteriores, es decir, si la transfundo el lunes, si voy a volver a transfundir, tengo que realizarlo el viernes, después de 4 días. Siempre dirá los signos de hemólisis: fiebre, dolor abdominal, coluria. En pacientes con riesgo pues de sospecha de hemólisis, pues toman el hemograma, el perfil de hemólisis, en la cual pues va a salir alterado. Entonces, mejoramiento de la anemia, la edad aumentada, aumento de la bilirrubina indirecta y disminución de la lactoglobina, ¿no? Pues de la hipoglicemia, entonces se define como glucometría por debajo de 54 y se debe realizar el monitoreo cada 6 a 8 horas. Sin embargo, vamos a ver que esto depende de cada centro y aquí en el algoritmo pues lo recomienda cada hora. Entonces, si tengo al paciente con hipoglicemia, glucometría por debajo de 54 y no tiene alteración de esta conciencia, bolo de 5 dC por kilo. Como fue por vía enteral, realizo medición en 30 minutos. Si persiste, otro bolo de 5 dC por kilo. Ya cuando resuelva la hipoglicemia, le dejo la fórmula, el F75 a 3 cc por kilo toma, cada 30 minutos por 2 horas. Ahora, si el paciente tiene alteración de estado de conciencia, nuevamente bolos de 5 dC por kilo. Sin embargo, como tiene alteración de estado de conciencia, yo se lo estoy pasando por vía parenteral, idealmente endovenosa, pues le hago una glucometría en 15 minutos. Repito los bolos de dextrosa 10 a 5 dC por kilo, y si mejora, lo mismo, F75 a 3 dC por kilo, toma cada 30 minutos por 2 horas, y le realiza glucometrías por hora. Si el paciente persiste hipoglicémico, más de lo mismo, sospechar sepsis, síndrome de realimentación o enterocolitis necrotizante. ¿Listo? De siempre sospechar, en caso de no mejoría tanto de la deshidratación como de la hipoglicemia, anemia, un proceso séptico, una enterocolitis necrotizante con una sepsis de origen abdominal o un síndrome de realimentación. En cuanto a la hipotermia, entonces se define como temperatura por debajo de 35,5, entonces se deben recalentar los líquidos, se debe cubrir con mantas al niño, contacto piel a piel y la colocación en la incubadora. Y la antibiótico-terapia empírica se indica de rutina en todos los pacientes desnutridos. ¿Por qué? Porque las respuestas clínicas de SIRS no se encuentran en estos pacientes al ser inmunosuprimidos. Entonces, siempre en estos pacientes se realiza el manejo empírico, que para menores de 6 meses puede ser ampigenta, ¿sí? Y para los mayores de 6 meses, también es ampigenta, ampigenta, ¿sí? Básicamente. Entonces, estos niños deben recibir antibiótico-terapia empírica. Menor de 6 meses, ampicilina más gentamicina. Y mayores de 6 meses, también ampicilina más gentamicina. Si el paciente no mejora en 48 horas, ceftriaxona. Y si se identifica el foco infeccioso, nos remitimos a esta tabla de acá, en las cuales nos muestran los antibióticos para cada infección. Entonces, si es una neumonía penicilina cristalina o ampicilina sulbactam, el niño está vacunado contra Haemophilus influenza, debido a que debe cubrir las beta-lactamasas. Si es una infección de vías urinarias, gentamicina; una infección de piel, clinda más genta; o una cefalosporina de primera generación, oxacilina en caso de Staphylococcus aureus; meningitis, ceftriaxona más banco; sepsis sin foco, ampigenta; una enfermedad rica aguda, ampigenta; o en caso de disentería, ceftriaxona o cipro, ¿no? En este caso, pues preferir la ceftriaxona. Entonces, todos los niños se deben ir con desnutrición, con antibiótico-terapia empírica ampigenta; si no hay mejoría, ceftriaxona. Y ya cuando se identifica el foco, pues con el tratamiento dirigido. ¿Listo? Entonces, también en la diarrea persistente, pues el cubrimiento con antiparasitarios, tinidazol o metronidazol; en tuberculosis, pues según la guía regional, siempre administrar eperidoxina por el déficit de B6 generado por la isoniazida; el tratamiento de la malaria según las guías; el tratamiento y la profilaxis para pacientes con VIH; y en caso de ser una infección asociada al cuidado de la salud, que son más de 48 horas después del ingreso, pues cubrimiento de gérmenes resistentes, bacilos gram negativos, pipetazo, con o sin vancomicina, dependiendo de la epidemiología de cada hospital, para cubrir MERSA. Entonces ya tengo el paciente con el antibiótico, con la hidratación corregida, con la hipoglicemia corregida, con su anemia en caso de estar
presente, corregida, lo tengo bien calentito, pues ¿qué hay que hacer? Si tiene buen gasto urinario, ruidos intestinales presentes y ausencia de distensión abdominal, realimentación con F75. Algo muy importante que menciona el lineamiento es que en los menores de 6 meses se debe administrar la técnica por succión, es decir, conectar una sonda a la areola de la madre y el niño va recibiendo lactancia materna al mismo tiempo que la fórmula. ¿Esto para qué? Para seguir estimulando la vía enteral y seguir fortaleciendo la musculatura orofacial de estos niños. Entonces, no se debe interrumpir la lactancia materna, al contrario, se debe fomentar la lactancia materna. Entonces, miren como aquí fijan la sonda, una Nelaton, al pecho de la madre. Esta sonda va al recipiente y mientras la madre va lactando, pues se le va administrando la fórmula por la sonda, ¿sí? Generalmente esto se deja por gabaje, entonces se deja el recipiente por encima de la boca del niño, esto cae por gravedad, o en dado caso de que pues toque con jeringa, digamos, de una forma más pausada, pues uno se la va administrando lentamente, ¿sí? Pues la idea es que el niño vaya tolerando progresivamente la vía oral. ¿Listo? Y pues en los casos más extremos, pues la sonda nasogástrica salvadora, pues para alimentar a esos niños, ¿no? Es muy importante la colocación de la sonda nasogástrica. Miren que para líquidos, para la corrección de la hipoglicemia y para el inicio de la fórmula, es muy importante esta herramienta. Por eso les dejé los calibres en esta tabla. Listo, entonces aquí están las dosis del F75 para menor de 6 meses y para mayores de 6 meses. Entonces, un ejemplo, entonces, en desnutrición aguda moderada, entonces, cada 3 horas, en las primeras 24 horas, entonces le va a dar 10 cc por kilo por toma. Entonces, un niño pesa, un ejemplo, 5 kilos, le va a dar 50 cc cada toma, es decir, 50 cc cada 3 horas. ¿Sí? Y ya el otro día lo aumenta a 14, entonces 14 por 5, ¿cuánto sería? 14 por 6. 100 cc cada 3 horas. Entonces, de esta forma calculo la cantidad de la fórmula que le debo administrar. Y lo mismo para nutrición aguda severa, ¿sí? Si el niño tiene edemas o no tiene edemas, pues uno simplemente revisa la tabla, calcula las tomas y esto se lo deja escrito en el plan, ¿sí? De la cantidad de fórmula que debe tomar el niño junto con la lactancia materna. Y a mayores de 6 meses, pues varía si tiene menos o más de 4 kilos. Entonces, aquí está, pues, cada tabla para que revisen cada cantidad de fórmula. Entonces, mayor de 6 meses, en el nutrición aguda moderada severa, con o sin edemas, y los que tienen menos de 4 kilos mayores de 6 meses, con o sin edema. En cuanto a la dermatosis, entonces recuerden que una superficie mayor del 30% se hospitaliza. Entonces aquí están cómo calcular la superficie corporal total, siguiendo esta gráfica, y pues recomiendan pues el baño diario con permanganato de potasio, la administración del óxido de zinc, el recambio continuo del pañal, la duración del pañal, entonces mantener bien humectada la piel, ¿sí? Entonces estas son medidas para proteger la piel de estos pacientes debido al déficit de vitamina A, que pues puede generar alteraciones en este nivel. Y pues hay una escala de manifestaciones cutáneas, que es la escala de Skordok, en la cual pues mira si hay alteraciones en la piel, si hay alopecia, si hay cambios pigmentarios, si son cambios ictiosiformes o liquenoides, y la presencia o no de ampollas o de erosiones o de áreas descamativas. Entonces de esta forma yo describo las lesiones en la piel de mi paciente y miro qué tanta superficie corporal total pues está comprometida, ¿sí? Y si pues el paciente tiene un compromiso amplio de su superficie, más del 30%, pues le puede iniciar antibiótico, ya sea una cefalosporina de primera generación o oxacilina junto con clindamicina, ¿sí? Digamos que esto pues puede servir, ¿no? Y se enfocaría el tratamiento empírico en relación a una piel, infección de piel y tejidos blandos. Entonces uno revisaría simplemente los esquemas en la tabla y de esa forma se guía para el tratamiento en estos pacientes. En cuanto a la fase de transición, que son más o menos 2 semanas, esa fase es en la cual se pasa del F75
a la lactancia materna en menores de 6 meses, o el FT75 al FTLC en los mayores de 6 meses. ¿Sí? Entonces, el paso del F75, ya sea lactancia o fórmula de iniciación en menores de 6 meses, o a la fórmula terapéutica lista para consumir en mayores de 6 meses, se llama fase de transición, ¿sí? En las cuales pues se buscan unas metas de ganancia de peso, entonces generalmente son para 2 días consecutivos, y esto depende si es menor o mayor de 3 meses. ¿Listo? Y pues aquí están las tablas para menos o más de 6 meses, en las cuales le guían a uno cómo debe hacer esa transición. Entonces digamos que le dicen a uno, en el día 3 pues dele tanto cc por kilo de toma del F75 y cuánto le voy a iniciar de fórmula de iniciación en caso de que el niño pues no tenga posibilidad de ser amamantado. Si el niño tiene posibilidad de ser amamantado, entonces uno lo que hace es que baja la dosis del F75 y sigue promoviendo la lactancia materna. Pero si el niño pues no tiene posibilidad de ser amamantado, le voy bajando la dosis del F75 y le voy aumentando a la dosis de la fórmula de iniciación, ¿sí? Entonces, estas tablas varían si es una desnutrición aguda moderada, si es severa con o sin, severa sin edema o severa con edema. Entonces uno simplemente revisa las tablas y va haciendo el ajuste. Y en caso de que los niños estén por fuera de metas, pues a cada toma se le da aumentar 5 cc de la fórmula, ¿sí? Y si no, pues se aumenta el aporte a 200 cc kilo día para que el niño gane de peso, y si ya está en las metas de peso durante 2 días consecutivos, le inicio el descenso de la fórmula. Esto es muy importante, el niño tiene que estar en metas durante 2 días. Si durante 2 días está en estas metas, pues le empiezo el descenso del F75, le aumenta la lactancia materna o la dosis de la fórmula inicial. Y en mayores de 6 meses, pues más de lo mismo, le voy disminuyendo la F75 y le voy aumentando, le voy iniciando el FTLC. Entonces, se disminuye progresivamente la cantidad del F75 y le voy introduciendo paulatinamente el FTLC. Listo. Entonces, en cuanto al FTLC, pues se calcula una dosis inicial en desnutrición aguda moderada de 135 y en nutrición aguda severa de 100 kilocalorías, con un aporte de agua libre de 150 c. ¿Sí? Entonces, estas son las dosis iniciales de kilocalorías en la fase de transición. Entonces, el niño ya dejó de consumir el F75, le voy a pasar a FTLC. Pues si es una nutrición aguda moderada, al inicio a 135, y si es una severa, a 100 kilocalorías por kilo. Si el niño consume menos de la mitad de la fórmula, pues se debe devolver a un momento anterior. Entonces digamos que el niño le estaban dando 19 cc por kilo y no tolero el FTLC, me vuelvo a 16. ¿Sí? Entonces devuelve una toma y reintento en 48 horas la fórmula, ¿no? Y le doy los micronutrientes. El ácido fólico, recordando que la vitamina A solo se administra si tiene sarampión o seroftalmia o úlceras corneales, y que el hierro con más de sobre y medio de FTLC no es necesario reponer hierro. Y en cuanto a la rehabilitación, que son 60 días, pues aquí ya no hay riesgo del síndrome de realimentación, que ya la vamos a ver más adelante. Y pues lo que hay que hacer es darle los micronutrientes. Entonces en el menor de 6 meses, seguir promoviendo la lactancia materna y darle el hierro a dosis terapéutica, darle la vitamina A y dejar el ácido fólico. En cambio, si es mayor de 6 meses, ese paciente tiene el FTLC. Entonces, como tiene el FTLC, no le va a dar ni hierro ni vitamina A. Entonces, ¿qué le dejo? El ácido fólico y lo desparasito. ¿Listo? Y le dejo la dosis de FTLC a 150-200 kilocalorías por kilo al día. Y listo. Para calcular la cantidad de sobres. En cuanto a complicaciones, durante la fase de estabilización o transición puede haber diarrea por atrofia de las vellosidades, entonces iniciar el manejo con sulfato de zinc, antibiótico-terapia empírica, ¿no? Y el síndrome de realimentación, entonces, como venía mencionando, es cuando se activa la insulina, se activa la bomba de potasio TPasa y genera las hipos, hipocalemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia y el déficit de tiamina. Entonces, ¿cuándo sospechar este síndrome? Durante el inicio de la fórmula. Entonces, si el paciente tiene taquicardias, en un aumento de 10 latidos por minuto la frecuencia cardíaca,
aumente la respiratoria de 5 respiraciones por minuto y el paciente tiene manifestaciones clínicas, entonces arritmias, alteraciones como insuficiencia respiratoria, mialgias o rhabdomiólisis, hemólisis o trombocitopenia, o el paciente convulsiona, pues pensar que puede ser un síndrome de realimentación. Si el paciente tiene síndrome de hipocalcemia, entonces tetania, el síndrome de Chosted, de Trousseau, el paciente está estreñido, tiene un arrancamiento del cúter en el electro, pues pensar en una hipomagnesemia, una hipocalcemia y una hipocalemia concomitante. Entonces, estos síntomas nos deben ayudar a pensar a que el paciente esté en un síndrome de realimentación y pues aquí están las dosis para la reposición tanto de la hipocalemia, de la hipomagnesemia, de la hipofosforemia y el déficit de tiamina. Muy importante con este de tiamina, iniciar primero la tiamina, después de las soluciones dextrosadas. Sin embargo, pues puede que en ocasiones no se garantice eso, debido a que la tiamina es cofactor de la glucólisis. Entonces, lo ideal es darle primero la tiamina y luego la solución dextrosada, ¿sí? Lo ideal. Entonces, pues, potasio con cloruro de potasio, el magnesio pues, con sulfato de magnesio, el fósforo, ¿sí? Con las soluciones, pues, que contengan la misma y la tiamina, pues, aquí están las dosis para el tratamiento de este síndrome. ¿Listo? Y finalmente, tener en cuenta el abecedario, este abecedario que nos salva la vida a nosotros en primer nivel para estabilizar a estos niños, que es lo más importante que deben saberse como médicos generales. Muchas gracias, la descripción está en el link. Y recuerden el resumen de la resolución 2530 del 2020, el lineamiento para el manejo de la nutrición aguda en niños menores de 5 años y también la colaboración de las memorias de la Universidad de Antioquia que nos brindó esos algoritmos. Muchas gracias.